Bienvenida a esta mesa de trabajo a la diputada María de los Ángeles Huerta, que también es integrante de esta comisión y que además está solicitando la palabra. Bienvenida, diputada. Gracias. Bienvenidos a todos. Lamento haber llegado tarde, pero estoy enterada del tema porque, entre otras cosas, el teatro y las artes escénicas es una de mis pasiones, así que conozco el tema y quisiera decir varias cosas respecto a lo que ahora han comentado. Primero, me parece de suma importancia que efectivamente conozcamos la ley de cultura a su profundidad y que veamos y analicemos si en el modo en cómo esté integrado el tema de las artes escénicas es así suficiente, y si no lo es, pues tendremos que argumentar con claridad por qué habrá que hacer una ley específica de las artes escénicas. Ese es un primer tema que yo creo que hay que considerar claramente. Yo viví 7 años en Inglaterra, estuve muy cercana al tema del teatro y sus artes, que como saben, pues allá en el primer mundo la verdad es que hay un desarrollo muy importante sobre esto. Hasta donde a mí me alcanza la información, no hay una ley específica para el tema de las artes escénicas, sino de la cultura en general. Entonces hay que pensar bien si se requiere, ¿no?, esta especificidad o si la propia ley de cultura podría integrarlo. Primer tema. Segundo, ¿qué cosas sí se pueden impulsar desde las leyes y qué cosas son las que tienen que ser impulsadas por las políticas públicas? Porque a veces corremos el riesgo de pensar que la ley va a arreglar problemas específicos que no son imputables a un problema normativo, sino son imputables a un asunto que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, que tiene que ver con la implementación de programas que no se están efectuando con claridad, que tiene que ver, como usted lo decía muy bien, con organizaciones que no están haciendo su trabajo porque en los propios diseños no hay claridad sobre lo que tienen que hacer. Y también tenemos ahí los diputados, el presidente de esta comisión y los diputados aquí que la integramos, sabemos muy bien que no solamente, y les ofrecemos, que nuestro trabajo no es solamente el de legislar y mirar la norma, cuál es uno de ellos, pero también nosotros tenemos una capacidad de interactuar con las organizaciones y con las instituciones responsables para ver que estén ocurriendo buenas cosas, que se estén implementando adecuadamente los programas, si está o no pasando tal cosa. No somos diseñadores de política pública, eso lo hace el gobierno, pero sí podemos ser auditores, revisores, ¿no?, gente que estemos mirando si el trabajo es adecuado. Tendríamos que tener una evaluación precisa sobre si el problema que tienen las artes escénicas hoy en México es realmente un problema normativo legislativo o un problema adjudicable a la implementación, diseño, proceso de política pública específico que no está funcionando. Yo tiendo a pensar que es el segundo escenario el problema, ¿no?, pero habría que verificarlo y habría que tener claridad sobre ello. Yo creo que en un país en donde a la cultura se le ha tenido de una manera marginal y descuidado, yo creo que probablemente sea más un problema de diseño e implementación que un problema de legislación, pero eso habría que revisarlo. No estoy solamente más que planteando o proyectando posibles escenarios respecto al problema. Yo recuerdo que en abril de este año ya hubo un antecedente sobre este asunto de la ley de las artes escénicas. ¿Es lo mismo? ¿Es la misma propuesta? Ok, eso quería preguntarlo porque no lo tenía claro. Ahora, lo que implica, creo que una de las cosas que tendría que ver, y esto es un encargo que hago así al aire, pero que espero que lo agarren los asesores y la secretaria técnica de la presidencia, si nos ayudas, Sergio, es que realmente habría que primero tener claro y detectar cuáles son los problemas que queremos resolver. En el mundo de las artes escénicas necesitaríamos un claro listado y una precisa evaluación de cuáles son los problemas que queremos enfrentar, y es a partir de esa evaluación y claridad que tuviéramos evaluativa, entonces la definición de esto se puede resolver con, ¿no?, tal, programas, proyectos, bla, 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 verificación, etcétera, o si efectivamente habrá una parte de la ley de cultura, o específicamente si lo decidiéramos una ley de artes escénicas en la que tendríamos que poner tal y tal para resolver, etcétera, etcétera. Pero es primero, sin una evaluación clara de cuál y cómo es el problema, qué es lo que está pasando, me parece que incluso
una discusión sobre una ley, todavía, si ya lo tienen y yo soy la ignorante de lo más probable, pues nada más por favor háganme llegar los diagnósticos, les llamamos en este, y entonces bueno, si ya tienen un diagnóstico sobre cuáles son los problemas y por qué las leyes o una ley los podría resolver, yo querría verlos si fuera posible. Y termino diciendo que entonces, si vamos a tener claro para qué son las leyes y cuál es, hasta dónde la limitación de la creación de leyes, y luego tenemos claro que podemos como diputados darle un seguimiento específico a lo que se está y no haciendo, y además que sepan ustedes que tenemos la facultad no solamente de darle seguimiento, sino de insistir al grado de que aquello pueda resolverse, entonces pues también véanos, digamos, como unos acompañantes, no solamente en el sentido legislativo, sino en esta parte de verificación, diagnóstico, mejora de las propuestas, de los diseños, de la implementación, etc. Y por último les digo que yo soy presidente del grupo de amistad con la Gran Bretaña, con el Reino Unido, y aparte de mi personal, digamos, vínculo con ese maravilloso país, también les propongo o les digo, y bueno, ya será una cosa que podría articular aquí nuestro presidente, yo creo que sería una idea buenísima ir alguna vez a la Gran Bretaña y pensar, yo voy seguido porque tengo un hijo que vive allá, es nada más cosa personal, vive allá hace muchos años y voy mucho al teatro. Y algo que me he metido a hacer, a la ópera y a todas las artes escénicas, bueno, pero algo que me he metido mucho a hacer es como a ver qué han hecho para tener ese desarrollo magnífico, espléndido que tienen en materia de artes escénicas. Y yo creo que si fuéramos, Sergio, no solamente personalmente como yo voy ahora solo por inquieta, ¿no?, sino que pudiéramos ir en plan de comisión a investigar, a platicar un poco, a hacer comparativos, ¿no?, y vivir el modo en cómo se ha desarrollado en un país como ese, que en mi opinión es de los más desarrollados en materia bueno, hay que ir a ver, hay que saber, ¿no? Yo creo que no es tan distinto, tienen sus centrales, igual tienen sus espacios como aquí tenemos en Bellas Artes, en Lima, no es tan distinto, no es tan distinto. Tienen un énfasis en lo local brutal, por ejemplo, ¿no?, más que estados o regiones o como lo quieran llamar. Lo local es muy importante, y que la colonia tenga su teatro, tenga sus grupos de teatro y el desarrollo, o sea, hay como políticas públicas muy bien desarrolladas, porque además tienen muchos años de hacerlo, que sería buenísimo, Sergio, que pudiéramos ir a una comisión, ¿no?, e investigar y ver cómo ha sido ese desarrollo. Yo creo que podríamos articularlo con el grupo de amistad y ver de qué manera podríamos proponerles alguna opción mientras estamos en eso. Bueno, esto es todo lo que yo quería decir. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta comisión. Muchas gracias.